Si trabajas en cualquiera de estas áreas, lo más probable es que te encuentres con algunas tareas aburridas y repetitivas de vez en cuando. Ahora, para ayudarte a mejorar eso, en este video aprenderás a automatizarlas con hacer clic en un botón como este, usando macros. Empecemos. Así que este es el escenario con el que estaremos trabajando. Ven, supongamos que cada semana nos dan unos datos como estos, que como siempre puedes descargar gratis en la descripción del video. Y como puedes ver, tenemos las finanzas de la primera semana por país. Y aquí nuestro objetivo es darle el formato para que se vea más presentable, ¿no? Y ya una vez transformado, podamos enviarlo al equipo de administración, que podría ser al final del día. Ahora, debido a que esta tarea requiere los mismos pasos cada semana, podemos automatizarla usando una macro. Para habilitar las macros, fíjense, simplemente vamos a cualquier parte de la cinta, damos clic derecho aquí y hacemos clic en personalizar la cinta de opciones. Y aquí debería aparecer una ventana emergente, como esta. Vayamos al área donde dice programador y nos aseguramos de que esté marcada, en el caso de que no lo hayan hecho. Y después de eso, aceptamos. Y esto va a abrir esta nueva pestaña llamada programador en esta parte superior. Así que hacemos clic dentro de ella y lo que queremos aquí es grabar una macro. Así que hagamos clic ahí. Ahora debemos asignarle un nombre, así que vamos a ponerle formato, presionan aceptar y esto registrará cada paso que hagamos. Por lo que cada vez que quieras ejecutarlo, puedes presionar ejecutar. Así que primero demos formato a esto. Y luego aquí presionamos Shift, la flecha derecha, hasta llegar al final. Y para centrar usaría el atajo Alt o CC, que es para combinar y centrar esto. Ahora digamos que también queremos resaltarlo en azul oscuro. Entonces presionamos Alt o H1 para hacer eso. Y simplemente voy a elegir el azul oscuro. Luego queremos cambiar el color de la fuente a blanco, así que combinamos Alt O DO. Y aquí en el color blanco, Control N para ponerla en negrita. Y para la fila de abajo, simplemente presionan Control Shift, flecha derecha. Y aquí le daremos un azul claro, así que nuevamente Alt o H1. Y vamos a seleccionar este azul claro. Bien, digamos que estamos contentos con esto. Y ahora también queremos agregar un gráfico en la parte inferior, para que ellos lo puedan ver más visualmente. Así que seleccionaremos toda esta área de aquí. Entonces Control Shift hacia abajo y Control Shift a la derecha. Luego vayamos a la pestaña Insertar y vamos a insertar un gráfico. Digamos que buscamos un gráfico combinado para ver tanto los ingresos como las ganancias. Así que en combinado seleccionamos el primero y lo movemos hacia abajo a esta parte. Vamos a eliminar subtítulo, así que simplemente presionan eliminar el esto. Ahora, para detener la grabación de esta macro, volveremos a la pestaña programador y aquí vamos a detener la grabación, ¿ok? Ahora todos los pasos que hicimos quedaron grabados. Ahora supongamos que estamos en la segunda semana, así que presionamos Control Página hacia abajo. Y aquí puedes ver todos los datos sin formato. Así que ahora para hacerlo funcionar, solo tenemos que ir a macros. Y aquí puedes ver que tenemos la macro formato. Y simplemente vamos a presionar ejecutar. Y así es fácil, puedes ver cómo se aplicó el formato. Y también tenemos el gráfico justo debajo. Ahora, para hacerlo un poco más rápido, en lugar de tener que ir a la pestaña programador y presionar macros, podemos simplemente agregar un botón en esta parte. Así que por acá en insertar, puedes ver que tenemos diferentes opciones. Así que nos vamos con la primera, que es simplemente un botón.
Así que le pondremos aquí, de este modo. Y nos aseguramos de vincularlo a formato, de modo que cada vez que hagamos clic en ese botón, se ejecutará la macro que grabamos anteriormente. Y aceptamos. Una vez que estamos listos para cambiar su nombre, a este lo llamaremos formato. Listo. Ahora déjame borrar este gráfico para que podamos ver si lo va a poner nuevamente. Así que simplemente doy clic en formato. Y ahora solo necesitamos presionar ese botón. Y esto realizará exactamente la misma acción que pudiste ver aquí. Además de eso, ¿qué pasaría si queremos resaltar el país? Por ejemplo, si enviamos esto al gerente de país en Canadá, sería bueno que se enfatice Canadá. Para hacer eso también podemos crear otra macro. Así que simplemente hagamos clic en cualquier celda. Ya saben, nos vamos a grabar macro. Y ahora llamaremos a esto resaltar. Aceptemos. Y desde aquí hagamos todos los pasos para resaltar esta celda en particular. Así que presionamos Alt o H1 y vamos a ponerle un color de fondo, digamos un gris claro. También agreguemos algunos verdes, así que Alt o BB. Y luego desde aquí S, que sería el acceso directo. Así que ahora puedes ver que tenemos el borde superior e inferior. Y también le decimos en negrita, presionando Control N. Y una vez que hayamos hecho todo esto, volvamos a la pestaña Programador y presionamos Detener grabación. Y nuevamente para esto haremos un botón. Así que lo ponemos por aquí. Y se aseguran de vincularlo a resaltar, que es la macro. Presionan aceptar. Y lo llamaremos resaltar. Muy bien. Así que desde aquí, supongamos que quiero resaltar la región de Canadá, así que voy a seleccionarla. Entonces Control Shift a la derecha. Y todo lo que necesito hacer es hacer clic en resaltar. Y pueden ver cómo es capaz de enfatizar eso. Y no tiene que ser para todas las filas. Podemos hacerlo para el país mismo, simplemente haciendo clic en resaltar. Y como puede ver, también lo ha resaltado. Así que ahora cada vez que envíe este archivo al gerente respectivo, solo necesita seleccionar un área en particular y presionar resaltar. Por ahora solo hemos utilizado botones para que funcionen las macros, pero también funcionan con algo con forma o una imagen. Así que aquí tengo el icono de una calculadora. Déjame hacer clic derecho sobre él, sobre el icono, y puedes ver que aquí dice asignar macro. Así que hago clic ahí y digamos que yo quiero que resalte. Presiono aceptar. Entonces cada vez que yo tengo una celda seleccionada, digamos que tenemos esta de aquí, hago clic en mi icono y puedes ver que aplica el formato de manera similar. Un escenario que no hemos considerado es lo que sucede cuando tenemos datos que no son del mismo tamaño. En este caso puedes ver que llega hasta la fila 11. Pero si presionamos Control Página hacia abajo, puedes ver que aquí hemos agregado 3 filas más, por lo que queremos saber si la macro aún va a funcionar. En otras palabras, queremos ver si es dinámica. Ahora para hacerlo, vayamos a la pestaña Programador. Aquí ya no tenemos el botón. Hacemos clic en Macros y queremos el primero, Formato. Así que simplemente damos clic en Ejecutar. Y puedes ver como el gráfico de aquí realmente está representando Portugal, Bélgica y Austria.
Ahora, si tienes curiosidad de saber por qué es dinámico en este escenario, podemos hacer clic dentro de las macros. Luego en formato, que es la que acabamos de usar, haremos clic en modificar, que nos mostrará los pasos que ejecutamos, así que hacemos clic ahí. Y no se preocupen por lo que ven, porque esto es básicamente código VBA, que es la herramienta de programación dentro de Excel. Y aquí pueden ver que tenemos todos los pasos que realmente se hicieron. Miren, bajamos un poco. Y aquí pueden ver que en esta sección dice XL Down, que sería Control Shift hacia abajo. Y esta parte, Control Shift a la derecha. Y ahora ya saben la razón por la que ha estado funcionando para nosotros. Y es porque aquí se ve como algo dinámico. Verán, si en realidad tuviéramos un rango, como por ejemplo, no sé, de B2 a B10, entonces no funcionaría del todo, porque estaría limitado a ese rango. Pero debido a que usamos un acceso directo, es capaz de detectar eso hasta el final dinámicamente. Cerremos esto presionando esta X. Y una última cosa a tener en cuenta sobre los archivos de Excel, cuando estos tienen macros, es que no puede guardarlos como un archivo normal. En su lugar vamos a irnos a guardar como. Así que presionan la tecla F12. Y aquí en la parte inferior, en donde dice tipo, no queremos un libro de Excel normal. Queremos la siguiente opción, que es libro de Excel habilitado para macros. Le dan clic ahí y luego presionan guardar. Y una vez guardado, eso sería todo. Gracias por mirar el tutorial, suscríbete a este canal, dale a me gusta y te veré en el próximo video.